Bienvenidos a Los y Pleno Vale. Jesús, Nacho, ¿cuánto tiempo sin veros? ¿Qué tal estáis? ¿Cuánto ¿Qué tiempo? tal? Buenas Un tardes. saludo. Bueno, hoy tenemos el placer de contar con una invitada, Alicia Alamillos, periodista del Confidencial. ¿Qué Buenas, tal estás? buenas, ¿qué tal? Bien. Bueno, Nacho, quería empezar contigo porque nos tienes en la actualidad de todas las novedades que están ocurriendo ahora mismo en el frente. Sí, 1 de mayo parece ser que las tropas ucranianas no se toman el feriado porque hicieron un contraataque en el centro de Bakhmut. Le han hecho perder a Wagner todos los avances logrados en una semana de combate. Pero además no es el único ataque, el único contraataque. En el centro también recuperaron el control de la ruta H32, que es una de las vías que conduce a la retaguardia y que permite sostener el esfuerzo, y también en la ruta 506. Los rusos habían acercado hasta esas rutas, estaban casi controlándolas, y los contraataques ucranianos los desalojaron de las posiciones que tenían al lado de las rutas. Y al sur, voy a intentar pronunciarlo bien, se llama Osarialivka, es más al sur de Bakhmut, también otro contraataque que tiene una particularidad. Hicieron el contraataque esperando una resistencia rusa, pero los rusos se retiraron. Eran tropas regulares rusas, no eran de Wagner, tropas regulares, reclutas, se retiraron de la zona, con lo cual hicieron un avance muy importante en términos estratégicos, porque de esa manera están amenazando el flanco sur del avance ruso en Bakhmut. Y la última novedad es que en Vuhledar, en el flanco izquierdo, tras 3 meses de ataques rusos, donde han usado infantería de marina, paracaidistas, los Spetsnaz, cantidades ingentes de vehículos, en un intento fallido por llegar a Vuhledar, Ucrania contraataca en este flanco y de nuevo las tropas rusas retrocedieron. ¿Estamos ante el inicio de la contraofensiva? Imposible saberlo. Quizás están aprovechando momentos, encuentran lugares y momentos de debilidad de los rusos y los explotan. Pero lo cierto es que después de 3 meses de escuchar avance ruso, avance ruso, avance ruso, los ucranianos empezaron a realizar contraataques, lo cual es un cambio fundamental respecto a lo que estaba pasando en los últimos tiempos. Estas son las novedades que llegan desde el frente. Efectivamente, un poco siguiendo con lo que contaba Nacho, especialmente la de Vuhledar, lo de Bakhmut no había estado tan al tanto. Son como casi pequeños avances que reposicionan bien las tropas ucranianas ante esa posible ofensiva que puede ser, todavía no tenemos la fecha cuándo efectivamente, pero las colocan en una mejor posición. O sea, son pequeños avances, pero efectivamente dependiendo de que se hayan retirado las tropas rusas, lo cual dice mucho de también la poca capacidad de refuerzo que tienen los rusos en determinadas zonas. Pues yo lo que tengo que añadir es que llevábamos semanas escuchando, bueno, siempre un panorama, es decir, catastrofista por parte de Yevgeny Prigozhin, que yo siempre puse en un contexto de Prigozhin está llorando para que le manden más recursos y para justificar que las cosas no avanzan, porque si uno escuchaba a Prigozhin, decía que en cualquier momento se podía, que si se retiraba Wagner del frente, se desplomaba todo el frente ruso en el Donbass, que si no le llegaban más recursos a Wagner en Bakhmut, la ciudad la recuperarían los ucranianos. Y yo la verdad que eso nunca le di demasiada importancia porque me parecía que era una hipérbole de Prigozhin para llamar la atención y conseguir esos recursos. Pues digo, vaya sorpresa, resulta que efectivamente había un tanto de agotamiento por parte ruso. Y lo que creo que vamos a ver aquí hasta que comienza la verdadera ofensiva ucraniana o contraofensiva ucraniana es lo que se llama reconocimiento por fuego, o reconocimiento por fuerza, que es que los ucranianos van a empezar a tantear, y lo que estamos sucediendo, lo que vamos a ver es que allí donde vean que detrás no hay nada, o sea, que es como mirar la solidez de una valla y cuando den una patada y vean que nada la sostiene, pues bueno, avanzarán. Y entonces como anticipo por lo que empezamos a sospechar que lo que pasa algo parecido a la ofensiva en Kupiansk, que yo le dije que fue darle una patada a una puerta y que se cayó un edificio. Eh, Así que, bueno, yo he sido muy comedido en las valoraciones de lo que ha pasado, en lo que puede suceder en Ucrania, pero me parece que a lo mejor nos podemos llevar alguna sorpresa, porque es exactamente igual que en aquella ofensiva. Se van acumulando los comentarios y las noticias de que hay una debilidad estructural en las líneas rusas, pero yo digo, bueno, esto es demasiado bueno para creerlo, no hay que lanzar las campanas al vuelo, no hay que valorar, esto es un informe de parte, pero luego pasan como cosas como esta, en fin. Siguiendo un poco también con lo que decía Jesús de
de lo de Prigozhin. Yo comparto contigo el análisis de que es mucho llanto, pero para público interno ruso y para su propia lucha de poder, que seguro que lo habéis hablado en anteriores programas, de conseguir los suficientes refuerzos, conseguir ese equilibrio que quiere tener dentro del propio estructura de poder del Kremlin. Pero es que tampoco hay unas señales físicas de que estén pensando en retirarse. O sea, puede tener momentos de debilidad, claro que sí, pero no están retirando tropas, Wagner ni nada por el estilo. Entonces, de hecho, efectivamente, si estos éxitos en Bakhmut se logran estabilizar por parte de Ucrania, es un éxito ucraniano y no una debilidad per se de Wagner, de que haya necesitado darse la vuelta o retroceder. Por eso me parece distinto lo que pasa en Bakhmut que lo que ha estado pasando en el resto de pequeños frentes, de esa... que me ha gustado mucho lo que has utilizado, de empujar y a ver si se cae solo, que era lo que se sospechaba que podía llegar a pasar en Luhansk, en el frente de Luhansk hace unos meses, que finalmente no sucedió, pero si pasaba en el lado de Vuhledar, pues estupendo. Sí, y acá también podemos sacar una conclusión previa, y es que lo único que estaba funcionando en la ofensiva rusa es Wagner, porque tanto en Kremina como en Advitka, como en Vuhledar y en otros sitios, el ejército ruso lo único que hacía era sacrificar soldados y vehículos. En el único sitio en donde avanzaban era con Wagner. Y ahí ahora lo voy a publicar en el libro, pero es una pequeña reflexión. Si lo único que funciona en el ejército ruso es el estímulo del dinero, y en el caso de los prisioneros, de la conmutación de penas, entonces el espíritu patriótico que se vive en Rusia, al llegar al frente, se desmorona. Y ese desmoronamiento del espíritu patriótico, sumado a situaciones de objetiva carencia de equipamiento, de ropa adecuada, de comida con calorías suficientes, de posiciones adecuadas y de liderazgo en particular, hace que se den las condiciones para que suceda esto, que uno patea el mueble y estaba todo podrido, entonces se derrumba. Y en el único lugar que no está podrido es donde han aportado dinero para mercenarios. Me parece una situación extraña para un país que se fundamenta en el patriotismo y que reniega del capitalismo y que finalmente obtiene su único logro a través del dinero, poniéndolo en Wagner. Bueno, esto es que lo que yo siempre he dicho es que esto fue una guerra de elección. O sea, la seguridad nacional o la defensa nacional de Rusia, la integridad de Rusia no estaba en juego. Es una guerra que eligió Putin. Y ha tenido problemas para convencer a la población de que esto era, o sea, de que era una guerra necesaria. Y hemos pasado de vamos a liberar a el Donbass, a esos pobres ucranianos masacrados por el tiránico régimen de Zelensky. Ahora es una guerra existencial en la que lo que está en juego es la supervivencia de Rusia frente al occidente global. Y la pregunta es hasta qué punto la población rusa participa de eso. No en el sentido de que no apoyen la guerra, sino que si realmente, sí, yo creo que lo que hemos visto es que hay suficiente apoyo, al menos de boca, entre otras cosas, en una ciudad que no es democrática, donde sabes que el vecino del quinto, pues, en fin, no quieres tú que nadie opine que tú eres menos colgando la banderita y el lazo y participando en los eventos de la empresa pública en la que trabajas. Pero poner la vida encima de la mesa, eso es algo que hemos visto que los ucranianos sí están dispuestos a hacer porque tienen una sensación de que lo que está en juego aquí no solamente es una línea más allá de la frontera, sino la propia pervivencia de la nación ucraniana. Que cuando Sí, te voy a hacer un comentario y que también se abre para Alicia. Hubo un cambio fundamental del 24 de febrero del año pasado a hoy, y es que cambió el objetivo, dejó de ser el mismo objetivo ambicioso de vamos a recuperar la Rusia imperial con sus zonas de influencia, vamos a tomar Ucrania, después pasó a ser vamos a tomar una parte de Ucrania porque lo de Kiev no era en serio, era simplemente no, perdimos un montón de soldados y vehículos, pero era una broma, no, era para distraer. Después pasó a ser vamos a tomar 4 oblasts, después se retiraron de Gerson, vamos a controlar el Mar Negro, se retiraron de la isla de las Serpientes. Cada vez el objetivo de los rusos es menos ambicioso y por lo tanto menos atractivo para la persona que va a jugarse la vida al frente. Ahora vamos a recuperar Bakhmut, la ciudad 56 en tamaño dentro de Ucrania. Pasamos de Kiev a Bakhmut y eso, en mi opinión y alguna experiencia de haber vivido la guerra de Malvinas, haber entrevistado a muchos que lucharon ahí, el objetivo de una guerra es lo que marca la moral de una tropa. No es lo mismo
defender tu país, que es el caso de los ucranianos, recuperar territorio invadido, que ir por una guerra de un líder. No es lo mismo. Solamente los que adoran al líder van a ir atrás de esa épica. El resto, y lo tiene que hacer porque no le queda otro, porque si no, no va para adelante, le disparan desde atrás. Es una práctica bastante común en Rusia. Entonces, este cambio de objetivos es muy fuerte. Ahora me gustaría que Alicia nos cuente cómo se vive desde el lado ucraniano, porque tiene que haber una contraposición fuerte respecto a esto. Efectivamente, pero mira, fíjate, voy a aprovechar un poquito también a comentar lo que comentabas de los cambios de objetivos rusos y también un detalle que has dicho de que los únicos avances eran en Bakhmut, precisamente, ¿no? O sea, yo también creo que el nuevo momento en el que está Rusia, de sus objetivos, que ha tenido que ir reduciéndolos uno tras otro, desde ese vamos a conquistar toda Ucrania a, bueno, ahora nos contentamos con asegurar el Donbass o lo que sea, necesitaban la famosa ofensiva rusa, que iba a ser en estos meses de invierno, está ya agotadísima, evidentemente, y su único objetivo era Bakhmut. O sea, pero desde el principio, o sea, no creo que Rusia estuviera pensando en avanzar en ningún otro sitio, era mantener las líneas. Si había avances, pues mira, bien, que bien, pero sobre todo el único objetivo era Bakhmut y ahí se acababa la ofensiva rusa. Ni siquiera han conseguido ese objetivo. O sea, depende ya si Bakhmut finalmente cae o no, pero el objetivo inicial, que era conseguir Bakhmut, a partir de ahí yo creo que se hubieran quedado, porque ya queda clarísimo que el objetivo ruso es a largo plazo. Entonces necesitaban el triunfo político, ya fuera para Wagner, ya fuera para el Kremlin, de Bakhmut, pero la guerra ya es a largo plazo y ya Putin está pensando en los próximos años. Entonces lo que tiene que hacer es mantener esa zona del Donbass, tiene que mantener a Ucrania en guerra, generando que todos sus recursos vayan para luchar, generando esa zona gris en el que un país no puede desarrollarse, no puede avanzar, y luego aparte, evidentemente, confiando en que los países occidentales al final no van a terminar apoyando a Ucrania si Ucrania no consigue avances territoriales o si la guerra se atasca. O sea, yo ya creo que Rusia está pensando en el futuro, de decir, vale, pues no hemos conseguido conquistar toda Ucrania, pero me interesa una Ucrania débil, una Ucrania sumisa, sin suficientes recursos económicos, porque evidentemente con el Donbass ya han perdido bastante la parte de... Son los clásicos, ¿no? El carbón y el acero, pero también el mar lo tienen más controlado. Todo por ejemplo, el puerto de Mariupol ya no es para Ucrania. Entonces, Rusia está pensando ya en el futuro de decir, bueno, mientras mantengamos esto, low-key, nosotros gastamos menos, gastamos todo el Wagner que tengan que gastarse de cuerpos uno tras otro en Bakhmut, pero bueno, que la idea de la ofensiva yo creo que se acababa allí para Rusia en Bakhmut y por eso se ha concentrado. Ahora Ucrania no, Ucrania tiene mucho que ganar en ese sentido y aquí ya puedo saltar a cómo lo están viviendo los ucranianos. Efectivamente, o sea, me imagino que lo habréis dicho mucho porque es una cuestión desde el 24 de febrero. Esta invasión ha unido a los ucranianos como no lo hizo 2014, evidentemente. Entonces esto los primer año de 2022 el ataque fue tan masivo y a todas las partes de Ucrania que ya no podía decir el oeste, bueno, esto es una cosa de los del este que no tienen tanto que ver conmigo, no quiero meterme. Ahora es una cosa de todo el país. Se está volviendo a concentrar en el este, ya los ucranianos que siguen luchando, especialmente los soldados con los que yo he podido hablar en el este, que hay de todo el país, o sea, no son solo del Donbass ni siquiera de Kiev, hay gente de Lviv, de Udgorov, de todas partes, tienen ese punto de tengo que luchar aquí porque si no lo hago en el Donbass, mañana tendría que estar luchando en mi casa, en la puerta de mi casa, porque las tropas rusas habrían llegado mucho más lejos. Pero bueno, se está volviendo a concentrar en el este y hay mucha gente, especialmente los soldados, que tienen miedo a que el resto del país se olvide, por así decirlo, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, visitando Kiev, cuando estaba volviendo un poco a la vida, hablé con un señor que su hijo estaba en las defensas territoriales y estaba desplazado al Donbass. Y él empezaba a ver cómo toda la ciudad volvía a la vida, volvían los negocios, volvía incluso la fiesta. Y me decía algo así como que yo lo entiendo con la cabeza, porque económicamente Ucrania necesita que vuelva a empezar toda la parte, pues a generar impuestos, aunque sea, a generar producto económico, pero no lo entiendo con el corazón porque temía que el resto del país se olvidara del frente, como ya pasó en 2014 y 2016. Ahora, Putin ni siquiera está dejando eso. O sea, me parece que en ese sentido el hecho de haberse lanzado contra todo el país juega en su propia contra y no supo medir, porque, por ejemplo, hace nada ha atacado una ciudad al sur de Kiev, o sea, y ha sido otra vez unas imágenes terribles para todo el país, que les recuerda que puede caer en cualquier momento un misil. Entonces, bueno, así están viviendo ahora esa parte de sí, esta es nuestra guerra de la independencia, es nuestra guerra
de convertirnos en Ucrania, nuestra guerra fundacional, por así decirlo, los ucranianos, y hay que ganarla porque si no la ganas ya no existe Ucrania. O sea, no hay término intermedio. Y apuntando en eso, yo estoy ya, decías que Rusia estaba pensando en el futuro, y yo siempre que hablamos de la guerra y siempre se habla de cómo termina esto, siempre pienso que lo que capto los ucranianos es, ¿ustedes los europeos queréis que la guerra termine o que la guerra termine de una forma que no se quede la puerta abierta a una tercera guerra? Porque la idea es, ¿vamos a llegar a un alto el fuego en el que se va a mantener un armisticio en el que se van a trazar unas líneas, o se va a construir una arquitectura de seguridad europea en la que se le den garantías a Ucrania y se le quiten de la cabeza, se la quite de una vez por todas a Putin la idea de volver a invadir Ucrania? Porque ahí yo creo que está la clave, porque estamos pensando en esta ofensiva, la ofensiva, a ver en qué situación deja a Ucrania y cómo eso le puede llevar a una mesa de negociaciones, pero la cuestión de fondo es, ¿y esto a futuro? Bueno, y fíjate que habíamos hablado en otro momento de Sudán y de cómo conseguíamos una paz de un conflicto que surge de dos personas que estaban compartiendo el poder, y ahora la pregunta es, ¿cómo conseguimos una paz en la que Ucrania tenga garantías, y esas garantías solo pasan por un acuerdo que sea una especie de nuevo memorándum de Budapest, que sea una especie de membresía light de la OTAN o algo así? Es decir, que la OTAN le dé garantías a Ucrania de que su soberanía va a ser respetada cuando será la principal causa de la guerra para Putin. Y la verdad que no lo entiendo. No, ahora mismo me parece que corremos el riesgo de que se cierre en falso la guerra, de que pensemos todos, bueno, llega un alto el fuego y un armisticio va a ser beneficioso para todos, pero que no cerremos verdaderamente las costuras de la arquitectura de seguridad europea que nos colocan en una situación, porque si no vamos a ver una carrera de armamento en el este terrible. Y la verdad que yo ya estoy, ya que hemos lanzado la idea a futuro, yo no paro de darle vueltas si realmente vamos a ser capaces aquí en Occidente de ofrecerles unas garantías a Ucrania que diga, venga, vale, soy capaz de renunciar a parte de mi territorio porque lo que esta guerra refunda Ucrania, y el 80-85% de la superficie de Ucrania que quede en manos del gobierno de Kiev formará parte ya de la gran familia occidental, y podemos hacer renuncias territoriales a cambio de una garantía. Pero no sé, y sobre todo no sé qué es lo que va a pedir, porque bueno, evidentemente Rusia decía que ellos se retiraban si le daban la garantía de que Ucrania se desmilitarizaba y quedaba comprometida a nunca formar parte de ninguna alianza occidental. Y bueno, eso, un apuntillo muy breve, sí. con lo que los ucranianos no están en el momento de pensar en renuncias territoriales todavía. O sea, a ver cómo avanza la guerra y demás, pero el espíritu de la gente de a pie no está ahí. Como, si no me equivoco, Zelensky ha obligado a que cualquier acuerdo de paz pase por un referéndum. Ahora mismo no están en ese punto, quizá más adelante, pero ahora en el momento lo pone sobre la mesa y no. O sea, bueno, claro, es que ahora está Crimea. Pero algunos ucranianos a puerta cerrada te dicen, los del Donbass, Bueno, pero al menos 24 de febrero. O sea, sí, ya, pero prefiero que hay algunos que ya dicen, mira, si a mí me diesen garantías de que la Ucrania que saliese de esta guerra, porque ya tiene una solicitud de entrada en la Unión Europea, y llegase a algún acuerdo que les garantizase la soberanía, que eso sí, con un paraguas de seguridad que garantizase que Putin no lo intentase una tercera vez. Hay regiones, bueno, en fin, esto me recuerda a algunos conflictos territoriales, algunos conflictos identitarios en España que generan una sensación al resto del país. Bueno, que se vayan ya de una vez y que no molesten tanto. Pero sí, evidentemente yo creo que hasta que no jueguen la carta de la ofensiva, esto no se va a abrir el debate. Ahora mismo, además, es que vemos desde la OTAN, se dice, vamos a apoyar a Ucrania, cueste lo que cueste, indefinidamente, aunque sepamos que no es verdad. Apoyaremos a Ucrania siempre y no apoyaremos ningún acuerdo que suponga cesión de territorios, han dicho los polacos. Vamos a ver. Pero es que hay varios problemas con negociar con Rusia. En primer lugar, que existe el acuerdo un acuerdo general que después del 2014, cuando Putin dijo, me quedo con Crimea y con esto ya estoy tranquilo, no terminó de hacer la digestión de Crimea, que ya se estaba preparando para invadir el resto de Ucrania. En segundo lugar, Rusia no invadió el Donbass solamente para protegerlo, fue por Kiev. Entonces, las apetencias de Rusia son del total de la población. El tercer factor, no hay que olvidar que gran parte de los yacimientos de carbón, de hierro, de uranio, una enorme parte de las tierras negras, que son las más fértiles de Ucrania, están en las zonas tomadas o bajo conflicto con Rusia, con lo cual el futuro económico de Ucrania está muy condicionado a la recuperación de sus territorios.
no puede, tanto Ucrania no puede desarrollarse o recuperarse sin esos territorios, como tampoco Occidente puede recuperar la inversión que hizo, que hay que ser realistas, hizo una inversión, entonces tiene que recuperar ese territorio. Y por otro lado, está lo que le llamo el factor Bucha. El factor Bucha incluye no solamente la masacre de Bucha, sino también los bombardeos contra las ciudades, todo el secuestro de niños. Yo trato de englobarlo en el factor Bucha. El factor Bucha impide que Ucrania negocie con Putin y su camarilla. En tanto esté Putin y su camarilla en el poder y no estén presos o estén en este plano de la existencia, es absolutamente imposible, aunque Zelensky quisiera, por esto que cuentan del referéndum, la enorme cantidad de la población, y esto lo digo por los contactos que yo tengo en Ucrania, me dicen, ¿vos crees que después de todo lo que pasamos podríamos renunciar a 1 centímetro de nuestro territorio? Y cuando hablan de negociar, y con esto cierro, no es solamente Putin. Acá se abrió una instancia que muy poca gente le está prestando atención. Y es que el ánimo de represalia también alcanza a aquellos ucranianos que están con la invasión. Tengamos muy en cuenta ese factor, porque muchos ucranianos ayudaron a los rusos, y muchos en el Donbass, y lo que quiere ahora Ucrania es hacer lo que no hizo en el 2014, que es tomar el poder completo y desalojar a los sectores prorrusos. Hay un factor étnico latente, o lingüístico, mejor dicho, porque son todos, la mayoría son eslavos, pero un factor lingüístico de separación latente, identificación con Rusia, que hace que inclusive, si Rusia es desalojada de Ucrania, en Ucrania no se va a terminar el conflicto. Todavía falta la posguerra y qué hacer con esa enorme masa de población prorrusa a la que Ucrania esta vez no va a intentar ni siquiera asimilar. Eso es una certeza a partir de las fuentes que consulté en Ucrania, en donde no todos coinciden con esto, pero que el ánimo de revancha con ese sector de Ucrania existe y no se resuelve tan fácil. Bueno, en Kupiansk se estaban repartiendo pasaportes rusos, salieron las noticias y a la semana siguiente estaba uno de los que había recibido el pasaporte. Coincidió la ofensiva, justo fue, es decir, que alguien rescató una foto del tipo convertido en refugiado con su pasaporte y bueno, y hubo desplazamientos de población hasta la frontera que por cierto fueron algunos rechazados. Es decir, el pasaporte ruso que acababan de recibir parece que no fue considerado demasiado válido en el momento que hubo una ofensiva ucraniana y lo desalojó. O sea que a lo mejor tendremos hasta movimientos de población, o sea, no habrá ni tiempo de las represalias porque habrá movimientos de población y la retirada rusa supondrá que habrá población ucraniana que, digamos, vinculó su futuro a una Ucrania ocupada y que cuando vean que las tropas rusas se retiran, pues se habrán marchado. De la misma forma que la ofensiva de Gerson la retirada rusa se vio precedida por evacuaciones de personas. Las cifras son inmensas. Cuando cuando va a las cifras, vaya del concepto, pensemos que hay 13 millones de personas desplazadas. ¿Sí? 13 millones de personas que perdieron su hogar en las zonas de guerra. ¿Qué hacemos cuando vuelvan? ¿Cuál va a ser su actitud cuando vuelvan? ¿Cuál va a ser su manejo de la propiedad? Su relación con los que se quedaron, con los que apoyaron. Y otra cifra, 680.000. Esas son las personas de las milicias territoriales de Ucrania. ¿Eso qué implica? Que hay 680.000 personas armadas que con esas armas también ejercen una presión ante una eventual cesión territorial. Yo no me quiero imaginar lo que pasaría con Zelensky si dijera, ok, les damos parte de Zaporizhia, le damos Lugansk, le damos Donbass y le damos la parte de Gerson, pero queremos paz. 680.000 personas armadas. Eso lo decían en las primeras semanas de guerra. Aquí no va a haber negociación, Jesús, me lo decían los ucranianos. En el 2004 montamos la Revolución Naranja, en el 2014 tuvimos, finales de 2013 tuvimos el Euromaidán y ahora la diferencia encima es que con el reparto de armas que se hizo para defender el país, ahora tenemos armas. Y la frase literal fue, Zelensky negocia y sale del palacio presidencial con los pies por delante. Eso fue lo que me dijeron los ucranianos en las primeras semanas de guerra. Ahora digo que el ánimo ha cambiado y algunos ya en petit comité te dicen, oye, pues si yo tengo que estar valorando garantías de entrar a la Unión Europea y a la OTAN y perder una parte del territorio de los más recalcitrantemente prorrusos, pues oye, pues ni tan mal. Pero eso individualmente, nunca, en grupo, nunca vas a... Yo hasta ahora no he encontrado ningún grupo de ucranianos
debatan o comenten alegre y abiertamente que están dispuestos a una cesión de territorios y muy puntualmente. Pero eso sí, efectivamente, el Ustedes ánimo son a comienzos de españoles. la guerra era, Zelensky sale, ves que me acuerdo la frase, no nos conoces a nosotros los ucranianos. Zelensky sale por la puerta, con los pies por la puerta, por delante de la puerta. Acuérdense, ustedes son españoles. Acuérdense que la guerrilla nace con la resistencia al rey puesto por Napoleón. Recuerden eso, porque eso les va a ser más fácil entender lo que es un pueblo enervado con un gobierno que pierde la soberanía. Y efectivamente otra cosa que mencionabas es ese problema que van a tener con los colaboracionistas, que personalmente creo que las cifras son menores de lo que del propio Putin pensaba que iba a tener cuando invadió Ucrania. O sea, sí que conozco mucha gente que habría podido considerar, a lo mejor no prorruso diciéndolo ahora abiertamente, porque ahora no puedes decirlo en voz alta, pero sí que, bueno, son hermanos, me siento cercano, hablo ruso, tal. Hay gente que está ya aprendiendo ucraniano. También los ucranianos son mucho más duros con la gente de decir, bueno, no, hablemos ucraniano y demás. Entonces, creo que ha cambiado ciertas personas, un número importante han cambiado, gente que estaba en el Donbass que no se fue del Donbass en 2014, incluso en las zonas que quedaron al principio ocupadas por, que se levantaron contra el gobierno central. Y que esta vez sí se han ido de allí y ahora están diciendo, pues no, Putin nos ha hecho más ucranianos. Pero a ver, los haylos, claro que sí. O sea, y es un problema muy serio el que están teniendo con los colaboracionistas porque evidentemente en ciertas zonas se está empezando a tomar la justicia por su mano, lo de cómo vuelves a casa y tu casa ha sido ocupada por otro vecino que se quedó. Esos son casos. No creo que sea masivo, pero sí existen, claro que es. O sea, especialmente, y veremos más, si llega Ucrania a recuperar más terreno que lleve más tiempo ocupado por Rusia. O sea, Jersón fue distinto porque fue una ocupación, yo creo, un pelín más amable por parte de los rusos, no tanto como la del norte de Ucrania, que cuando entraron en Bucha y todo lo demás, con las masacres que se hizo, aunque Jersón también ha sufrido muchas masacres, pero toda la parte del Donbass, que además ya era gente que era más prorrusa en un principio, va a ser muy complicado cuando entren los soldados ucranianos y vayan recuperando territorio, ya si recuperan algo que no sé, que sea pre-2014, o sea, perdón, pre-24 de febrero. Va a ser. Sí, además tengamos en cuenta que esta tensión cultural que se vive en Ucrania también se traslada a Crimea. En Crimea, en el año 91, no, 98, bueno, no importa, cuando se hace el referéndum para saber si querían seguir perteneciendo a Ucrania, en Crimea ganó la opción por el sí. Después se hizo un referéndum. Me gusta, ganó, pero me gusta. Ganó, pero sí, pero digamos, nada que ver con con el que se hace después bajo la vigilancia armada rusa, en donde prácticamente todos están de acuerdo con ser rusos y es más, todos querían dormir con Putin por poco. Bueno, a ver, entonces, es un referéndum donde el sí ganó en Sebastopol con el 127% del censo. Para ponerlo así en perspectiva del tipo de referéndum que era. Sí. Por eso, todavía hay que ver qué pasa con Crimea. En Crimea hay un movimiento partisano fuerte, hay un movimiento de resistencia contra los rusos, que muchas veces son los que les prenden los cigarrillos a los soldados rusos y que después terminan con las explosiones de bases enteras. Entonces, hay algo que está sucediendo muy por debajo de las noticias que tenemos que tener en cuenta porque, a ver, acá yo me peleo mucho con los que se dicen realistas, ¿no? Como que hay que tener una posición realista y decir, bueno, la guerra se tiene que terminar haciendo una cesión de tal cosa. Sí, ok, seamos realistas también con Rusia. Este doble estándar me mata, que es que si hay que imponer una realidad a Ucrania, bueno, impongámosela también a Rusia, y en todo caso seamos realistas y esperemos a ver el resultado de la contraofensiva y cómo queda parada Rusia, cuánto retrocede o cuánto no, para después volver a hablar de paz o de negociaciones. Me parece también que se juega mucho en la propaganda y que los sectores prorrusos están como muy enervados queriendo decir que Ucrania tiene que ceder. Ok, está bien, estaría bueno hablarlo, pero si quieren ese estándar, ¿qué es lo que cede Rusia? ¿Y cómo quedará después de la batalla? Digo, porque es como que estuviera la realidad
y la propaganda peleándose permanentemente para ver quién se impone. Y la realidad es una sola. Por más que la maquillemos, la realidad es una sola. Y me imagino que en Ucrania tienen una mirada mucho más realista que la que proponen los realistas desde los escritorios de Occidente y del tercer mundo. Bueno, hay una cosa, cuando hablamos de pacifistas que dicen que esto se soluciona con Ucrania cediendo, a ver, son pacifistas. Estamos hablando de gente que tiene una posición prorrusa, pero como tiene, por lo menos en España, es muy vergonzante salir a los medios de comunicación diciendo, hola, yo soy prorruso y quiero que Putin se salga con la suya. El discurso con lo que enmascaran eso es, bueno, esto hay que solucionarlo rápidamente, eso se soluciona si mañana Ucrania deja de luchar, porque al fin y al cabo, y además lo llevaban diciendo desde el comienzo de la guerra, no merece la pena que luche, esta guerra solo va a generar sufrimiento, no merece la pena combatir. Luego, cuando esas mismas personas luego te defienden ahí la valiente lucha del pueblo X o Z. Pero bueno, en este caso de Ucrania es un pueblo al que hay que poner la mano al nombre y decirle, chico, ¿a dónde vas? Si te estás enfrentando al segundo ejército del mundo. Entonces, cuando hablamos de pacifistas, pues bueno, yo tengo mis reparos en considerarlos verdaderamente pacifistas. Y ya, bueno, voy a repetir lo que dije, pero a mí me parece que la cuestión no es el alto el fuego, la cuestión es cómo estructuramos aquí una arquitectura de seguridad europea que no nos lleva a una tercera guerra, porque si no, nos vamos a comer, vamos, lo que vamos a ver es un alto el fuego y todo el mundo diciendo, bueno, a la tercera van a ir a por Odessa, a la tercera va a ser la vencida, y vamos a ver, bueno, Polonia ya está en la carrera de comprar montañas de arsenales, producir bajo licencia material de Corea del Sur, y vamos a ver una carrera de armamentos que aquí a nadie le interesa. Efectivamente, o sea, yo también iba con ese punto de Jesús, esa idea de, vale, o sea, Rusia lo que quiere es que se quede esa zona gris, que Ucrania no pueda avanzar en la parte de no tener sus propias garantías de seguridad, porque entonces tienes que dedicar, pues eso, todo tu presupuesto a defensa, no puedes desarrollarte en otras cosas, no puedes entrar tan fácilmente en la UE, en la OTAN, y bueno, económicamente y demás, siempre pensando en que va a haber una siguiente. O sea, de que no te puedes fiar en ningún caso. Entonces, cuando decimos eso de hablar, era más bien por esa idea de que Rusia lo que quiere, o lo que le basta, quiere muchas cosas, pero ¿qué le basta? Con que se quede un trozo abierto en esa zona gris, una franja ideal si es obviamente desde Crimea hasta Rostov-Don. Si es esa franja, se la quedan ellos sin avanzar mucho más, bueno, ya es un éxito para ellos. O sea, ya es un éxito para Rusia porque va a impedir que Ucrania avance. Es que esa es la parte, esta es la parte crucial de que los pacifistas no admiten que es una realidad. No se trata de Ucrania, nunca se trató de detener a Rusia en Ucrania. Se trata de detener a Rusia en Ucrania y no de Ucrania en sí misma, porque si Rusia se comía finalmente a Ucrania, después seguía Transnistria, seguía Moldavia, se amenazaba a los países bálticos. Si Europa y Occidente en general no mostraban el carácter que no mostraron en 2014, Rusia no solamente iba a avanzar, que avanzara o que amenazara es lo mismo, porque esta carrera armamentística se iba a desatar igual. Tarde o temprano se iba a desatar igual ante el riesgo de Rusia. Pero también está el riesgo que avance hacia el sur, hacia Kazajistán, hacia Tayikistán, hacia Azerbaiyán, todos los que eran las ex repúblicas soviéticas, que es por donde llega el gas y el petróleo alternativo a Europa, que necesita Europa, y que si quedaba cortado ese camino, Europa quedaba total y completamente dependiente de Rusia. Entonces era frenar en Ucrania para que no siguiera avanzando hacia el oeste, hacia el sur, y era frenar la capacidad militar para cortar el relato expansionista de Putin. Separemos Putin de Rusia, y con esto cierro. Hoy Rusia es lo que Putin quiere. Me da la impresión, basándome en los análisis que hago, que Occidente podría negociar con Rusia, pero ya no quiere negociar con Putin, porque Rusia con Putin es expansionista. Sin Putin habría que ver si se la puede volver al redil del comercio internacional, de cierto avance en la democratización, pero esta es una guerra de autor. Esta guerra es de Putin, y donde se terminó Putin, probablemente la guerra se termine porque ya no existe ese líder iluminado tan soviético
o tan postsoviético que dice y se hace y que ordena y se obedece. Hay que ver qué sucede. El problema no es con Rusia, el problema es con Putin y sus ideas. Discrepo ligeramente con una cosa que has dicho, el resto totalmente de acuerdo, especialmente la idea de que es una guerra de autor. Efectivamente, es Putin el que decide invadir Ucrania. No estoy segura de si Putin no estuviera, se acabaría la guerra. O sea, creo que ahora mismo el poder en Rusia está tan concentrado en su figura y está tan permeado también en la parte económica, en las élites, que si cae Putin puede acabar en pues, una especie de piezas de dominó de una crisis interna rusa increíble, luchas de poder entre ellos, bueno, ya poniéndonos en guerras de poder entre las regiones y los estados rusos por el control. Creo que una Rusia sería una Rusia caótica, pero a lo mejor emerge un nuevo líder que para compensar tiene que seguir con Ucrania, porque Ucrania es ahora mismo lo que les mantiene como esa idea de, bueno, es que seguimos siendo esa potencia. Vamos a avanzar y apostamos a toda Ucrania porque si no, dentro no tenemos esa unión que diga seguimos siendo un país que merezca la pena. Porque si se cae ya en ese sentido, no tienes ese espíritu imperialista, entonces a lo mejor al revés, se cae Putin y tenemos un líder que apuesta más fuerte. O una Rusia en crisis interna que tampoco nos viene en general bien al resto del mundo. Entonces, no sé muy bien qué podría pasar ahí evidentemente podría parecerlo fácil que Putin desaparezca. No sé hasta qué punto sería el fin de la guerra en Ucrania. Sí, te aclaro que yo discrepo también conmigo a veces, pero lo que pasa es que el factor que a mí me hace pensar en esto es que si la energía política de Rusia se dirige a definir la disputa interna, ya no tiene la misma capacidad para sostener el frente ucraniano. Y por otro lado es que hay algo que es real, que las sanciones hicieron efecto en la vida cotidiana y en la economía rusa. Solamente tenemos que ver el derrumbe del rublo y de la caída de los ingresos, el mayor ingreso que son el gas y el petróleo. Y que eventualmente van a buscar el apoyo de la mayor cantidad de personas dentro de Rusia, y eso es absolutamente incompatible con el sostenimiento del esfuerzo que implica una guerra, no del relato, Y es ahí donde yo discrepo conmigo mismo, que no lo termino de resolver, así que estoy de acuerdo con tu discrepancia conmigo. Vale, yo tengo un par de ideas. Una, yo tengo claro que posiblemente otro líder haría cosas diferentes. Y a lo mejor, y cada vez que los periodistas me preguntan por la enfermedad de Putin, por el doble de Putin, tengo la sensación de que todo el mundo está cruzando los dedos para que venga una solución mágica, divina, que fulmine a Putin y de repente todo se solucione porque se democratiza Rusia, y vuelve al redil, y vamos a ser todos felices y el precio de la energía bajará, y no va a suceder. Pero mi discrepancia viene porque en el fondo Rusia opera dentro de unos imperativos geopolíticos. Y esto, por cierto, lo tengo explicado en mi canal de YouTube, que lo tengo absolutamente dormido y abandonado, pero tengo una lección magistral de geopolítica de Rusia. Y el imperativo geopolítico de Rusia, de un país que se percibe siempre amenazado porque está en el extremo, si las ciudades principales de Rusia están en el extremo oriental de la llanura septentrional europea, y ellos es vivir en un pasillo. Es un país que vive en un pasillo por el que por la historia han pasado los lituano-polacos en el 17, los suecos en el 18, los franceses en el 19 y los alemanes en el 20, y necesita controlar sus líneas sus fronteras, las fronteras naturales. Por eso después de Ucrania hubiese venido Moldavia y Transnistria, no porque son unos locos imperialistas, sino porque tenían que llegar a los Cárpatos y tratar de colocar, alejar, o sea, si controlaban Odessa, además necesitaban establecer sus líneas defensivas lo más lejos posible del que se hubiese convertido en el principal puerto ruso en el Mar Negro. O sea, hay unos imperativos geopolíticos, no sé si es porque llevo demasiadas lecturas de Robert Kaplan y George Friedman, que George Friedman es el creador de Stratford, ahora está en otra cosa, pero vamos, estos determinismos geográficos a mí me fascinan. Pero pienso eso que, los imperativos geopolíticos rusos son eternos porque la geografía es eterna, y dos, me parece que la sociedad rusa tiene demasiado asumido un papel imperial en el mundo.
no es un país como Canadá que se limita a ser simpático. Lo siento, o sea, la frase, el estereotipo del canadiense es un tipo que tropieza y te pide contigo, o sea, tú tropiezas con él y él te pide disculpas a ti y que le caen bien a todo el mundo y los pasaportes canadienses son bien recibidos. O los españoles que creemos que caemos bien y siempre que hablamos con militares nos dicen, no, si nosotros la diferencia con otros cascos azules o otras tropas multinacionales que nosotros nos mezclamos con la población y caemos simpáticos y bien. Los rusos no aspiran a ser ni simpáticos ni a caer bien. Ellos aspiran a ser una potencia imperial. Y viendo bueno, el recorrido histórico, pues bueno, eso quizás compense la situación material y real, pero me da esa sensación de que no es tan sencillo como retirar a Putin del poder y decir, bueno, se va a convertir en un país como Polonia, conservador, recalcitrante, nacionalista, pero con el que al fin y al cabo con el que se puede integrar uno, o sea, estamos dentro del mismo paraguas OTAN, Unión Europea, tiene sus particularidades históricas y sus cosas, pero en el fondo somos todos amigos y luego nos damos los 12 puntos en Eurovisión. Me parece que no es tan sencillo con Rusia eso. Pero si está desarmado o con su órgano militar disminuido, más difícil es que se convierta en otro violador serial de naciones. En ese sentido, creo que Ucrania lo entendió, porque Ucrania es la víctima preferida junto con Bielorrusia por cuestiones culturales e históricas. Lo entendió Polonia lo entendió. Hay poca gente que sabe que Napoleón y Hitler fracasaron en llegar a Moscú, pero Polonia lo logró. Polonia tomó Moscú. Es un enemigo histórico. Y entonces todo esto que para nosotros no es tan conocido, también son imperativos para los países que están alrededor. No tanto en el caso de Bielorrusia, pero sí en el caso de Polonia, los Países Bajos, y especialmente en Ucrania, y también en otro país que no olvidemos es Turquía, que siempre fue la contención en el sur. Entonces todo esto, yo entiendo la idiosincrasia rusa, pero lo último que digo es, la pasaron tan bien comprando iPhones, Mercedes-Benz y otras marcas occidentales, entrando a Facebook y usando WhatsApp, que a mí me trae la duda si no es por ahí la salida, si no hay una o dos generaciones que desde Gorbachev y Yeltsin en adelante no pudieron asomarse a una alternativa de Rusia insertada en el mundo que entra en competencia con esta vieja y conservadora visión que tiene Putin, y eso no va a terminar por hacer eclosión en nuevos liderazgos que a su vez es la misma disputa entre un modelo occidental y un modelo ruso que se dirimió en el Euromaidán en el 2014 en Ucrania, cuando Ucrania decidió que ya no quería ser parte de la esfera rusa y quería ser, como Polonia, parte de la esfera occidental. Todo este emplaste cultural es el que conduce a la guerra, en mi opinión, y es el que va a volver a ponerse en juego en la política y en la cultura una vez que el conflicto se termine. Bueno, si quieres añadir alguna cosa más, si no, yo creo que hemos debatido. La última intervención de Nacho da para otro, porque acaba de abrir el melón sociológico de Rusia y yo me tendría que poner aquí con una pizarra y explicar la pirámide de población y cómo ese sector de la población que disfrutó el bienestar occidental es muy estrechito. Que son los que vemos aquí de vacaciones y hay una población que hay una Rusia que es mayoritaria y que no es la occidentalizada que está en Moscú y San Petersburgo. Bueno, ya digo que esto da para otro. Vos ya sabés, yo tiro centros y ustedes patean. También Alicia tiene mucho para decir. Yo tiro los centros y claro, hagan los goles. Yo te lo sé como sociólogo y digo, mira, yo te pongo aquí una estadística y una gráfica y no sé qué. Y Alicia va a decir, yo estuve allí, lo vi con mis propios ojos. Las marcas occidentales siguen entrando. Pero mira, vas a preguntar lo de Polonia y de Turquía. Mira, que estoy leyendo un librito de George Friedman, que fue el fundador de la consultora Stratford, y precisamente hizo un viaje y pasó por Polonia, por Ucrania, por Rumanía, por Moldavia, por Turquía. O sea, todo lo que has mencionado está en este... Bueno, un librito muy bien, mira, flaquito. Pero soy un apasionado de la geopolítica clásica y vamos, otro día hablaremos. Quiero un hilo de eso.
Bueno, pues muchísimas gracias a los tres y bueno, ya hablaremos otro rato de lo que ha dicho Nacho, ¿vale? Sí. Así que un abrazo, muchísimas gracias. Muchas Gracias. gracias. Bueno,